Y nos encontramos desde nuestra Universidad de Concepción junto a Ivonne Mella, directora subrogante, ¿cierto?, de Includec, para conocer detalles de la inclusión, de la importancia de esta materia en la educación superior y directamente desde nuestra casa de estudio. Ivonne, un gusto que puedas invitarnos a ir recorriendo la universidad para así conocer justamente todos los planes que se están realizando en torno a esta temática. Muchas gracias por la invitación nuevamente y feliz de aquí de contarles un poco en qué estamos como programa Includec y en qué estamos nosotros como universidad en temas de inclusión y accesibilidad. Así es. Primeramente hablar de inclusión. ¿En qué consiste la inclusión y cómo es que se prepara nuestra universidad para justamente una materia que es tan importante? Fíjate que inclusión abarca todo y para todas las personas. Es lo importante de que todos puedan acceder a este tipo de inclusión, que se sientan partícipes en las actividades cotidianas que tenemos en nuestra universidad. No solo la parte académica, que obviamente es lo fundamental, pero también a lo mejor en las actividades deportivas, en las actividades culturales, que sea un proceso completo. Y no solamente pensando en las personas con discapacidades, también estamos hablando de las personas de diversidad sexual, etcétera. O sea, aquí nosotros en inclusión vemos las personas emigrantes también, etcétera. O sea, la inclusión abarca completamente a todas las personas que puedan hacer el acceso al uso y participación de estos entornos y de las actividades. Ahí estamos viendo justamente una de las rampas inclusivas desde la Facultad de Educación, ¿verdad? Fíjate que sí, esta rampa fue diseñada hace muchos años atrás. ¿La podemos mostrar, Esta rampa fue diseñada hace muchos años atrás, efectivamente porque había un estudiante de esta facultad con discapacidad física, usuario en silla con ruedas, y obviamente ingresó a nuestra facultad y vamos tomando todo nuestro desarrollo en la accesibilidad para que ella se pudiera mover completamente independiente y autónomo dentro del campus. Hablemos también de las distintas discapacidades que podemos enfrentar hoy día como universidad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que mayor frecuentemente encontramos en la educación superior y en nuestra casa de estudios? Fíjate que en los últimos estudios que se han hecho a nivel nacional e internacional, las personas con discapacidad visual es un alto porcentaje, también las personas con discapacidad física. Esas son como las que mayormente están siendo integradas en la educación superior, pero también apareció, que ya sabemos un poco, las personas con discapacidad psicosocial, que en el fondo es una condición, no es una discapacidad, que son las personas del trastorno espectro autista. Y efectivamente todos sabemos que ha sido un boom de cómo aparecer en la sociedad, que en realidad es netamente porque han habido mucho más información y mucho más trabajo de investigación en este tema. Por lo tanto, las personas del espectro autista con esta condición sí se están siendo mucho más vistas, mucho más que uno mismo en el entorno lo va viendo y dice, bueno, siempre hay una generación de cuando alguien es más apático y dice, este es autista, pero no hay tampoco que condicionar el nombre de esta condición a todas las personas. ¿Cómo se prepara también nuestra universidad con algunos planes que puedan ser obviamente importantes en este tema de la inclusión? El departamento Includec también, ¿cuáles son aquellos objetivos importantes que tienen planteados, por ejemplo, para este año? Fíjate que lo más importante que tenemos ahora, que pronto ya va a empezar, es empezar con nuestro plan de accesibilidad. Este plan significa hacer primero un diagnóstico en los 3 campus de todas las edificaciones y del espacio público. Este diagnóstico vamos a estar diciendo en qué estamos ahora. Como yo te decía, esa rampa, por ejemplo, de la Facultad de Educación es hace mucho tiempo atrás, por lo tanto, otra, ¿no? Sí, las rampas de conectividad. Entonces, estas rampas, muchas no cumplen con la normativa de ahora, sino porque como han estado ya hace tantos años, y necesitamos ver en qué estado, qué es lo que funciona. ¿Cuál podría ser la diferencia entre las rampas que tenemos hace unos años atrás, que es justo la que estaba mostrando el Feña, a las rampas que deberían haber hoy día, por ejemplo? Por ejemplo, estas rampas tienen el 10% de pendiente, y ahora la normativa te dicen el 8%. Tan así de cambio. Y lo otro que tiene que ver con los pasamanos. Pasamanos son de doble altura, de 95 y 70 centímetros, y son continuos.
con 20 centímetros que llegan antes y después, para tener noción de las personas con discapacidad visual a quién me enfrento. Tomarlos antes de dar el paso. Eso es como uno de los cambios que han hecho. Lo que sí tenemos que decir de que nuestra universidad tiene 104 años, por lo tanto no todo puede ser accesible, no todo se puede hacer las adecuaciones porque también tenemos que ver el valor patrimonial que tiene nuestro campus. Por lo tanto siempre va a haber un criterio desarrollado para poder evaluar la accesibilidad en la infraestructura. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? ¿Cómo se va viendo in situ? Por ejemplo, aquí nos encontramos en uno de los lugares más transitados por nuestros alumnos, alumnas y también toda la gente que viene, que disfruta y que también tiene probablemente ciertas discapacidades. Exacto, porque sabemos que es el patio de Concepción, ¿no es cierto? Que viene todas las personas y por ende también nosotros tenemos que ser accesibles no solo para nuestra comunidad universitaria, sino también para las visitas y para nuestras penquistas de corazón. Bueno, lo que se hace es a través de un checklist empezar a evaluar qué es lo que está accesible y lo que no está, pero este checklist tiene que ver también con la participación de los estudiantes con discapacidad, porque yo no saco nada con decir, no, por aquí usted va a andar, por ejemplo, cuando me dicen, en realidad yo no me quiero bajar y voy a ir por el paso cubierto. Exacto. Entonces es un levantamiento también de información de los requerimientos reales de nuestros estudiantes con discapacidad y ver por dónde ellos transitan, a qué casinos son los que frecuentan, dónde van a hacer sus actividades de cultura, a lo mejor prefieren hacer deporte en la casa del deporte o lo juegan en el estadio, etcétera. Es levantar todo ese tipo de información a través de estas planillas de la ficha IDA. ¿En qué consisten también los estudios que se realizan con los estudiantes y las estudiantes? Por ejemplo, recorridos, charlas. Si nos pudieses contar desde el estudio, ¿verdad? Desde el proceso de enseñarle también a todas las personas que forman parte de, digamos, esta herramienta que es tan importante de ir reconociendo temas que tienen que ver con la inclusión. Fíjate que justo el miércoles pasado iniciamos la asignatura complementaria, que es una mirada inclusiva a la discapacidad, en que vienen estudiantes de cualquier año y de cualquier carrera, pero que estén interesados en aprender y ponerse en el lugar del otro. Así vamos a estar generando profesionales con valores, con ética y que puedan transmitir al resto de sus compañeros y de la sociedad estos temas de accesibilidad e inclusión. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos? Excelente, nos fue súper bien en nuestra primera clase que fue presencial y que hicimos el taller Ponte en mi lugar y trabajamos con sillas con ruedas, con bastones, con antifaz, etcétera, para ver la experiencia desde la discapacidad. El término ajuste razonable, ¿qué significa? Mira, ajuste razonable es un término que ocupamos tanto en la materia de adecuación en las mallas curriculares, no exactamente en mallas curriculares, sino en la forma en que yo puedo hacer un examen, un certamen, alguna evaluación, pero también un ajuste razonable en no demoler un edificio para hacerlo accesible. También se ocupa esos términos. Sí, si pudiésemos hoy día también hacer un llamado a los estudiantes y a las personas que forman parte de nuestra universidad a la empatía. Hablábamos, me acuerdo, hace un tiempo atrás en un espacio también pensado para el matinal, que también la inclusión tiene que ver mucho con eso, con ponernos en el lugar, con empatizar, ¿verdad? Con ser personas con un criterio más amplio en estos aspectos. Exacto, es parte de lo fundamental el pensar en la otra persona. Ahora vemos también, como lo habíamos conversado, con el tema de las lluvias, el ponerse en el lugar en que si un estudiante no alcanzó a llegar, tiene problemas en su casa o de locomoción, no está cerca de algún desborde de río, puede haber esta flexibilidad de parte de los docentes y de la comunidad en general, que hay que ser empático. No sabemos qué es lo que está pasando con las otras personas y eso mismo es lo que pasa con las personas con discapacidad. Muchas veces decimos, no, tiene que ser autónomo, independiente, pero a lo mejor no logró tomar el transporte. Exacto. Y no alcanzó a llegar a la clase o se demoró más en su silla con rueda de desplazarse de un aula al otro. Entonces todo eso va dentro de esta empatía y de pensar en el lugar del otro. ¿Algún mensaje final para las personas que hoy día nos están acompañando, para así comprender la importancia de que todos tengamos esa conexión con la inclusión, no solamente desde nuestra universidad, sino que también desde la vida, desde nuestra región?
Bueno, el mensaje final de que sigamos siendo y practicando la inclusión y la accesibilidad siempre desde las personas con discapacidad, no tomar por sentado algunas acciones y hacer partícipe en todas las actividades cotidianas. Si nosotros vamos al mall, vamos al centro, vamos a tomar locomoción, que sea lo mismo para todas las personas, que todos tengamos las mismas oportunidades. Te agradecemos, Ivonne, la oportunidad de estar recorriendo nuestra universidad para así generar esta conciencia de lo que es la inclusión desde nuestra casa de estudios, pero también desde la vida misma. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Este ha sido un nuevo despacho también para comprender temas que son tan trascendentales como sociedad y como universidad para el